Bien, continuamos con la segunda lección de Excel desde cero. Si ya usted vio la primera lección, pues se puede dar cuenta de que no necesita tener ningún conocimiento previo, ya que hemos comenzado desde lo más básico y que por cada lección que vayamos pasando, pues vamos a ir profundizando cada vez más. Sin más, entonces iniciemos con la segunda lección. Entonces vamos a partir de que ya estamos dentro de nuestro libro. En este caso, pues el libro ya tiene un nombre que se llama Curso de Excel de Cero, y nos aparece ya la ventana principal del Excel. Lo primero que vamos a trabajar es cómo manejamos las diferentes formas de seleccionar dentro de una hoja de cálculo, ya que esta es la base principal, ya que por medio de esta nosotros vamos a poder aplicar diferentes formatos y vamos a poder realizar diferentes trabajos. Vamos a comenzar primero seleccionando una celda. Fíjese que aquí la vez pasada yo le estaba explicando que cada cuadrito que aparece acá recibe el nombre de celda y que la celda intersecta a una columna y a una fila para formar una referencia. En este caso, cuando yo selecciono una de las celdas, de manera automática queda seleccionado toda la información que hay dentro de ella. Por ejemplo, aquí tengo una información a base de ejemplo y voy a dar clic sobre la celda de la columna edad. Al yo colocar el cursor sobre la celda, de manera automática todo lo que hay contenido en ella me aparece seleccionado o me queda seleccionado de manera automática. A diferencia de otras aplicaciones, como el caso por ejemplo de Word, donde si usted quería seleccionar una palabra, pues tiene que sombrear cada una de las letras que forma la palabra o que forma la frase. Aquí es diferente, aquí solamente con colocar el cursor sobre la celda, de manera automática todo lo que hay en ella queda seleccionado. Aquí podemos darnos cuenta en la barra de fórmula que me aparece el nombre completo de lo que contiene esta celda, en este caso el campo edad. Ahora, si necesito seleccionar un rango viene siendo un conjunto de celdas o un grupo de celdas. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar más de una celda, lo primero que debo hacer es colocar el puntero que me aparece aquí con apariencia de cruz blanca. Así, con esta apariencia debo colocarlo sobre la primera celda donde yo necesito comenzar a seleccionar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a seleccionar toda la información que aparece aquí en Excel. Entonces coloco el puntero sobre la primera celda con forma de cruz. Si el puntero no tiene esta apariencia, sino que tiene de pronto esta otra, no me va a servir. Y no lo intentemos, porque entonces lo que va a hacer es que me va a desplazar información de una celda a otra. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el puntero debe tener apariencia de cruz blanca. Si no la tiene, entonces no nos sirve y trataremos de nosotros de que este tome esta apariencia. Una vez colocado el cursor sobre esta celda, doy clic con el botón izquierdo del mouse y lo arrastro hacia abajo y luego hacia la derecha. Y mire que cada vez que lo voy desplazando, pues me va sombreando. Aquí generalmente me va a quedar siempre una celda en blanco que aparentemente no está seleccionada, pero sí está seleccionada. Nos aparece así porque esto es la indicación de donde nosotros comenzamos, o la referencia de donde nosotros comenzamos a seleccionar. Y de esta forma he seleccionado este rango. Lo puedo hacer también con otro rango diferente, por ejemplo así. Este grupo de celdas me están formando un rango y los rangos se leen desde donde la celda donde comienza a la celda donde finaliza. Quiere decir que este rango está conformado por las siguientes celdas. Aquí inicia en la I2 y finaliza en la J6, lo que quiere decir que este es el rango I2 J6. De esta manera pues he seleccionado un rango. Ahora, si lo que quiero es seleccionar toda una columna, por ejemplo la columna D donde está la edad, simplemente coloco el puntero acá sobre la letra de la columna y cuando el puntero tome esta apariencia le doy un clic izquierdo y automáticamente me aparece seleccionada.
Quiere decir que esta columna quedó seleccionada desde la A1, perdón, desde la D1 hasta la D 1.048.576. Fíjense que si yo sigo bajando, si me sigo desplazando, todas las celdas que hacen parte de esa columna van a quedar seleccionadas. Y de esta manera yo puedo seleccionar toda una columna para posteriormente aplicarle algún formato o alguna acción que quiera realizar con ella. Así como seleccionamos nosotros las columnas, también podemos seleccionar las filas. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar la fila 6, simplemente hago lo mismo, pero en vez de colocarlo en la letra de la columna, lo coloco en el número de la fila. Y el puntero también me debe tomar esa misma apariencia. Al darle yo clic izquierdo, mire cómo se selecciona toda la fila. Y esa fila va desde la fila A6 hasta la celda XFD6, porque así como me selecciona toda la columna, aquí me está seleccionando toda la fila de la hoja de cálculo. Dicho esto, entonces ya hemos visto cómo seleccionamos una celda, un grupo de celda, una columna y una fila. Ahora, si lo que necesitamos es seleccionar cada una de las celdas que hacen parte de la hoja de cálculo, entonces lo podemos hacer de dos formas. Primera forma, vamos a colocar el puntero sobre el botón seleccionar todo, y el botón seleccionar todo es este que está aquí, donde forma el ángulo las filas y las columnas. El puntero lo coloco ahí también con apariencia de cruz blanca y le doy simplemente un clic izquierdo, y todas las celdas de la hoja de cálculo de manera automática quedan seleccionadas de una manera muy rápida y muy sencilla. Otra forma que nosotros tenemos de sombrear o seleccionar todas las celdas de la hoja de cálculo es la siguiente. Podemos utilizar el teclado. Voy a activar el teclado virtual para mostrarles cuáles son esas teclas que yo debo presionar. En algunas versiones de Office puedo utilizar la tecla Control más la letra E para que se me seleccione todas las celdas de la hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, mantengo presionado Control y la letra E, o sea, Control más E. Pero fíjese que acá en esta versión de Office no me aparece o no se me puede ejecutar esta acción porque no está permitida. Pero en otras versiones de Office sí aparece. Entonces, cuando estoy trabajando con una versión de Office que no acepta esta combinación de teclas para seleccionar todas las celdas, entonces lo que hago es que presiono Shift, la tecla Shift, que aparece también como mayús, Shift más Control más barra espaciadora. Y ahí fíjense que también se selecciona de manera automática todas las celdas de la hoja de cálculo. En algunos teclados no aparece la tecla como mayús, sino que simplemente aparece como una flechita hacia arriba. Pero está en la misma posición de los demás teclados y aparecen dos, uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha, y ambas cumplen igual función. De esta manera, entonces, yo puedo seleccionar todas las celdas de la hoja de cálculo. Ahora, así como selecciono yo celdas con el mouse, también lo podemos hacer con el teclado. Por ejemplo, voy a seleccionar el rango de celdas que contiene esta información. Entonces, primero yo me puedo desplazar utilizando las teclas de cursor sobre las celdas. Recordemos que las teclas de cursor o teclas direccionales son este grupo de teclas que están acá, que son 4. Cada una me señala hacia donde yo quiera dirigirme. Entonces, con estas teclas, pues yo la voy presionando y miren cómo se desplaza el cursor en la celda. Entonces voy a ubicarme al principio de lo que yo quiero seleccionar. Como lo voy a hacer con el teclado, entonces hago lo siguiente. Una vez seleccionada la primera celda, mantengo presionada la tecla Shift y a continuación presiono la tecla de cursor. Y de esta manera voy seleccionando todas las celdas que yo necesite. Mírenlo. Simplemente con Shift más la tecla de cursor. Si de pronto me he pasado en la selección que yo quiero, entonces me regreso. No suelto a Shift y presiono tecla de cursor hacia la izquierda y luego hacia arriba y simplemente selecciono el rango que yo quiera utilizar.
De esta forma, entonces, también yo puedo seleccionar celdas con el teclado. También podemos seleccionar celdas intercaladas, es decir, celdas que no vayan en forma consecutiva. Por ejemplo, si quiero seleccionar la celda donde está la palabra identificación, es decir, la celda A1, la A3, A5, entonces hago lo siguiente. Coloco el cursor sobre la primera celda que necesito seleccionar y mantengo presionada la tecla Control. Y a continuación le doy clic a la siguiente celda que yo necesito. Entonces, como estaba Control presionado, sigo presionando o sigo dando mejor clic a cada una de las celdas que yo necesito seleccionar. Recordemos que nosotros seleccionamos celdas cuando necesitamos aplicarle algún formato a esa celda o queremos realizar alguna acción con esa información que hace parte de la celda. De esta forma, entonces, yo puedo seleccionar las celdas intercaladas. Esto es útil para que cuando ya estemos trabajando sobre otras acciones un poquito más adelantadas, pues ya no tenga la necesidad de yo tenerle que volver a explicar o volver a repetir cómo selecciono yo una celda, cómo selecciono un rango, cómo selecciono una fila, una columna, etcétera. Porque ya usted con esta lección pues debe ya saber. Le recomiendo que usted debe continuar practicando o debe practicar para que las clases pues pueda aprenderla, ya que esto es algo de constancia y algo mecánico. Bien, una vez que estén seleccionadas las celdas, y si yo quiero quitarle la selección, puedo hacerlo de dos formas. Una, presionando cualquier tecla de cursor, o si no, dando clic sobre cualquier celda diferente. Por ejemplo, si yo quiero presiono cualquier tecla de cursor, note que ya se le quita la selección a esas celdas. Entonces, de esta manera, fácil y muy sencilla, puedo yo manejar las diferentes formas de seleccionar las celdas. Seleccionar una celda, un rango, una fila, una columna o todas las celdas que hacen parte de la hoja de cálculo. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que se llama edición de celdas, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo nosotros podemos editar las celdas y cómo podemos eliminar su contenido. Vamos a suponer que aquí yo tengo, en esta celda, tengo el nombre, tengo por ejemplo edad, y está el número 35, pero yo quiero agregarle a cada uno de los años, de los datos numéricos, quiero agregarle la palabra años. Entonces, si yo coloco el cursor sobre la celda que yo necesito de pronto agregarle otra información, entonces si yo comienzo a digitar la palabra años, mire lo que ocurre. Se borra la información que estaba y me queda la nueva que yo estoy digitando. Entonces, para que eso no me ocurra, entonces yo primero presiono escape para cancelar el error que estaba cometiendo, y ahora sí voy a modificar, entonces voy a editar la celda. Y para esto tengo dos formas de hacerlo. Una es, coloco el puntero sobre la celda y le doy doble clic izquierdo y ya el cursor aparece dentro de la celda. Y cuando aparece dentro de la celda, pues ya yo puedo escribir lo que yo necesite. Segunda forma, coloco el cursor sobre la celda y me voy a la barra de fórmulas y le doy un clic izquierdo y ya me aparece el cursor también dentro de la celda, y ya puedo yo seleccionar y puedo escribir lo que yo necesite. En este caso, por ejemplo, 35 años. De esta manera podemos nosotros editar una celda. Otra forma de editarla, y ya sería la tercera, es colocándonos sobre la celda que yo quiero modificar y presionando la tecla F2, que hace parte de las teclas de funciones. Esas teclas van de la F1 a la F12 y están ubicadas en la parte superior de acá del teclado, en esta parte de acá, que este teclado en este momento pues no lo trajo, pero ellos deben ubicar aquí, deben aparecer aquí normalmente de la F1 a la F12. Entonces yo presiono la tecla que sea la F2 y me aparece enseguida el cursor allí, y ya yo puedo digitar también la información
que yo necesito. Y así puedo yo editar cualquier celda, le puedo modificar el contenido que ésta tenga. Ahora, aparte de nosotros editar, también podemos eliminar el contenido de las celdas. Y para eliminar el contenido de las celdas, lo hacemos de la siguiente forma. Me ubico sobre la celda que yo quiero, que tiene el contenido que yo voy a eliminar, por ejemplo ahí, en esa. Y para poderlo eliminar, debo presionar la tecla suprimir. La tecla suprimir es esta que está aquí. No podemos utilizar la que normalmente nosotros utilizamos, que es la de acá, que es backspace, que es la que nosotros utilizamos normalmente para eliminar algunas letras o las letras, sino que por el contrario utilizamos la tecla suprimir. ¿Qué pasa si yo presiono esta tecla y no suprimir? Entonces mire lo que ocurre. Al yo presionarla, se borra el contenido, pero me queda el cursor dentro de la celda y me toca presionar entonces la tecla Enter para que ya pueda salir el cursor. Mientras que con la tecla suprimir, simplemente coloco el cursor sobre la celda y presiono la tecla suprimir y ya no tengo necesidad de presionar la tecla Enter porque ya el cursor sale dentro de la celda, sale de modo edición. Lo otro es porque también aquí, porque es una sola celda, pero cuando nosotros necesitamos eliminar el contenido o la información de varias celdas, entonces nos va a servir muy poco también la primera tecla, que es backspace. Por ejemplo, voy a borrar toda la información que está aquí. Entonces, para no ir borrando celda por celda, entonces yo lo que hago es que selecciono las celdas y luego presiono la tecla suprimir. En este caso, si no presiono suprimir, sino que presiono backspace, mire lo que ocurre. Solamente se me borra el contenido de la primera celda y me inserta el cursor dentro de esa celda. Voy a hacerlo ahora con suprimir para que usted se dé cuenta que con suprimir sí me borra toda la información. Entonces, lo que quiere decir que cuando usted quiera eliminar el contenido de una celda, no utilice esta, sino que utilice la tecla suprimir. De esta forma entonces hemos nosotros aprendido cómo eliminamos también el contenido de las celdas. Bien, ahora para seguir continuando con la lección número 2, vamos a ver ahora formato de caracteres. El formato de caracteres consiste en nosotros aplicarle a la información que está dentro de la celda formatos tales como tipos de letras, tamaño, color, estilos, etcétera. Para esto pues se trabaja un poco diferente a otras aplicaciones, como el caso de Word, que cuando usted va a seleccionar o va a aplicar, por ejemplo, un tipo de letra o un color a una letra, usted debe sombrear cada una de las letras que hacen parte de la palabra o de la frase, mientras que acá en Excel es diferente. Aquí no necesitamos seleccionar cada una de las letras, sino las celdas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo los nombres de los campos, en el caso de identificación, nombres, apellido y edad, voy a aplicarle un tamaño de letra 14. Entonces lo que hago es que coloco el puntero, recordemos que tiene que tener apariencia de cruz blanca, si no, no nos sirve. Doy clic sostenido, selecciono las celdas, me voy en la pestaña inicio, en el grupo de botones fuente, selecciono tamaño fuente y aplico el número de la fuente que yo necesito, en este caso 14. Y miren que solamente me aplicó el tamaño de la fuente a las celdas que yo he seleccionado. Y no tuve la necesidad de seleccionar letra a letra, sino que simplemente lo que seleccioné fueron las celdas. Ahora, en el caso de los registros, voy a seleccionarlo también y voy a aplicarle un tipo de letra. Entonces aquí me voy al botón color de fuente, este que está acá, tiene el color rojo activado y sé que tiene el rojo activado porque aquí me lo está indicando. Si yo no quiero el rojo, sino que quiero un color diferente, entonces me tocaría darle en la pestañita del botón color de fuente. Se despliega la paleta de colores y yo selecciono el color que yo necesito. En este caso voy a aplicarle
el color azul. Si también quiero aplicarle algún estilo, entonces aquí están los estilos de la fuente. Aquí está la negrita, que es para resaltar el color y la letra, cursiva y subrayado. Entonces vamos a aplicar los formatos: negrita, cursiva y subrayado, y mire cómo queda ahí. De esta manera ya yo he podido aplicar el formato de fuente a ese texto que aparece contenido en las celdas. Y así yo podré aplicar todos los formatos que yo necesito. Ahora voy a aplicarle a los nombres de los campos, le voy a aplicar un color a la celda, es decir, un color de relleno a las celdas. Para esto entonces selecciono las celdas, utilizo el botón color de relleno, que es el que está aquí. Tiene activado el amarillo, pero si yo necesito otro color diferente, entonces lo busco acá en la paleta de colores. Lo selecciono y mire cómo va quedando. Ya me queda de manera diferente a como lo tenía antes en cuanto a la presentación, en cuanto al diseño. De esta manera entonces nosotros podemos aplicarle también formato a el texto que hace parte de las celdas. Ahora bien, dicho esto, entonces hemos terminado con la parte de formato de fuente. Ya a usted le tocaría pues entonces practicar los diferentes formatos que de pronto le podemos aplicar, pero ya usted va a tener la base de cómo hacerlo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces a un nuevo tema y vamos a ver cómo nosotros podemos ampliar filas y columnas. El ancho a filas, perdón, el ancho a columnas o el alto a las filas. Por ejemplo, vamos a suponer acá que yo en esta celda voy a escribir la siguiente frase: y presiono la tecla Enter. Note que la frase curso de Excel desde cero aparentemente está tomando 3 columnas. Está tomando la columna H, la columna I y la columna J. Pero le digo aparentemente porque realmente no lo está haciendo. Realmente la información está contenida en una sola celda. ¿Y cómo sé yo en qué celda está? Porque en la barra de fórmula me debe mostrar la información completa de lo que está escrito. Por ejemplo, aparentemente parte de la palabra 0 está en la celda J1, pero si yo coloco el cursor sobre la celda y me fijo en la barra de fórmula, no me muestra absolutamente nada. Si la corro a la I1, que también aparentemente hay parte de la frase, pues en la barra de fórmula tampoco me muestra nada. Pero si lo coloco en la H1, ahí sí me aparece toda la frase completa. ¿Sí ve? Entonces aparece de esta manera porque el ancho de la columna no es suficiente para el número de caracteres que tiene la frase. Es decir, la frase no cabe en el ancho de la columna porque la columna es muy angosta y la frase es muy larga. Por eso aparentemente hace parte de otras, pero realmente no es así. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros entonces para que esa información quepa en la columna? Pues tenemos que ampliarla. ¿Y cómo la ampliamos? De la siguiente forma: coloco el puntero sobre las letras, entre el medio de las letras, del lado que yo quiero ampliar, en este caso entre la H y la I, coloco el puntero allí y fíjese que el puntero me cambia de apariencia. Si el puntero no cambia de apariencia, pues entonces no voy a poder ampliar la columna como yo deseo. Entonces, en este momento, cambio de apariencia, doy clic sostenido, voy arrastrando. Fíjese que en la parte de arriba, arribita del puntero en forma de cruz, con 2 flechas, aparece una etiqueta donde me está marcando el ancho de la columna que yo estoy aplicando. Entonces yo voy corriendo de tal forma que yo me dé cuenta que ya la frase quepa en el ancho. Suelto el botón y automáticamente ya la información cabe dentro del ancho de la columna.
así como lo ven. Repito, coloco el puntero en el ancho entre las letras de las etiquetas de las columnas, tratando de que el puntero tome apariencia de cruz negra con doble flecha. Luego doy clic sostenido y lo voy arrastrando hasta que yo más o menos calculo que la frase cabe dentro del ancho de la columna y lo suelto y queda así. Estos pasos se llaman ampliar el ancho a una columna, pero también hay otra que es muy parecido y es muy fácil, pero de pronto no hace lo mismo, y es la siguiente. También podemos en este caso autoajustar el ancho a una columna. ¿Qué es autoajustar? Autoajustar es que de manera automática el ancho de la columna se ajusta al contenido de la celda. ¿Y cómo lo hago? Coloco el puntero aquí mismo y en vez de darle clic sostenido e ir arrastrando, lo que hago es que le doy doble clic izquierdo y él de manera automática toma el ancho de la columna sin necesidad de yo estar ampliando. Entonces son dos formas diferentes dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces así vamos a poder tomarla. Ya sabe, con el ancho de la columna, con el ancho de manera manual, por decirlo de alguna manera, la ventaja que tenemos es que yo puedo seguir ampliando de pronto más de lo que yo necesito. En cambio, con el autoajustar, él me va a llegar solamente hasta el ancho que se necesita. Ahí está. Entonces, cualquiera de las dos son útiles, pero también dependerá de lo que nosotros estemos necesitando. Y de esta manera, también nosotros podemos ampliar el ancho de las columnas. Pero así como ampliamos el ancho de las columnas, también podemos ampliar el alto de las filas. Y se hace de igual forma. Lo único que se hace acá, en vez de las etiquetas de las columnas, lo hacemos en los números de las filas. Por ejemplo, voy a ampliar la fila 1. Entonces coloco el puntero sobre la división de los números de las filas y el puntero me toma también apariencia negra de doble flecha, pero en este caso las flechitas me indican hacia arriba o hacia abajo, queriendo decir que puedo reducir o puedo ampliar. Por ejemplo, clic sostenido, reduzco en este caso y mire cómo queda. Si lo quiero ampliar, lo coloco acá en la división y mire cómo me queda. Ya me queda bastante ancho el alto con respecto a las demás celdas. Y aquí, por ejemplo, note que la palabra identificación, como le aumenté el tamaño de la letra, casi no cabe, entonces la puedo autoajustar también si quiero. Ahí con doble clic. Entonces fíjense cómo ampliamos, cómo reducimos, cómo seleccionamos. De esta manera, pues vamos a finalizar la segunda lección. Espero que esta lección les haya gustado. Ya saben que cualquier inquietud, pues usted puede dejarme allí en la descripción sus comentarios. También les recuerdo que en la descripción aparecen las guías de apoyo para que usted la pueda descargar y pueda, si quiere, imprimirla e ir formando como un manual del usuario para que usted pueda practicar, o para cuando se le olvide algo, pues ahí tenga su apoyo. Entonces, por el día de hoy, pues vamos a dejarlo hasta allí. No olvide suscribirse al canal para que me apoye y yo pueda seguir subiendo las lecciones. También me pueden seguir en la página de Facebook, también como el nombre de la plataforma, System Ball, así se llama el canal. Entonces les agradezco, sin más. Entonces nos vemos hasta la próxima entrega. Se despide José Serpa. Nos vemos. Chao, chao.